¿Cuál es el plan de Dios para el tema de la riqueza y la pobreza? ¿Es la voluntad de Dios que este mundo donde vivimos abunde tanta pobreza? De manera que hay niños que comen de basurales, que hay personas que se van a dormir a la noche con el estómago vacío. Hay personas que tienen que comprar abrigo para sus hijos en el invierno y no tienen los medios financieros para hacerlo. Otros tienen que comprar medicinas y tratamientos médicos y no hay dinero. La lista es enormemente larga y complicada, pero lo cierto es esto, de que ustedes y yo necesitamos dinero para vivir. ¿Es el plan de Dios bendecirle a usted, prosperarle? ¿O es más vale la idea de Dios que usted necesita ser pobre para desarrollar cualidades que de otra manera no brotarían en su alma? Bueno, bienvenidos una vez más. Les saluda Pastor Jorge y hoy los invito a considerar un tema que es vital para su felicidad, para su prosperidad como individuo, como familia, como hijo de Dios, y por lo tanto estoy seguro que me va a escuchar con atención porque este tema es vital para usted. Hace unos días comenzamos a estudiar esta serie titulada El poder de la bendición de Dios. Y vimos de que nuestro Dios nos invita a todos a ser parte de su programa y ser agentes de su bendición. Les presento el tema de este día. En la pantalla van a ver el poder de la bendición y en este caso es sobre nuestras finanzas. Para eso, antes de introducir el tema, me gustaría invitarles, como ustedes saben, a mí me gusta fundamentar todo en la Biblia, a que busquen 2 de Corintios capítulo 9. Si tiene la Biblia lo puede leer comenzando conmigo en el versículo 6. Yo lo voy a leer para nosotros y luego vamos a considerar lo que el Señor nos enseña. 2 Corintios 9, 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, generosamente también cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra, tal como está escrito. Repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras semillas, sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que sean ricos en todo, para toda generosidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¡Qué versos tan alentadores! Bueno, déjenme comenzar con una afirmación que hace el libro de los Proverbios. Si hubieran estado conmigo en la iglesia, se los hacía repetir 2 o 3 veces hasta que les quedara grabado. Proverbios 10, 22 nos recuerda esta verdad fundamental. La bendición del Señor, la bendición de Jehová, el Dios del pacto, que ha entrado contigo en un pacto de salvación, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Se va a acordar? La bendición del Señor es la que enriquece, no que te va a hacer más pobre. Dios no bendice para enfermarnos. No, ese no es el plan de Dios. Por lo tanto, partiendo de esta promesa es que queremos presentar este tema. La bendición de Dios sobre nuestras finanzas, nuestra economía.
Pero para poder entender el tema, primero, antes de construir, ustedes saben que lo primero que tenemos que hacer es limpiar el terreno. Y es por eso que les invito a considerar algunos aspectos fundamentales antes de tratar este tema vital. Primero, un concepto fundamental es que la pobreza no es el plan original de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, lo puso en un planeta de lujo, en un jardín de lujo, y le dio bendiciones indescriptibles. Nuestra vida acá tenía que ser la vida en un paraíso, un anticipo de la gloria del cielo. Pero lamentablemente el pecado entró. ¿Y cuando el pecado entró, qué entró con él? Bueno, ustedes lo saben. Entró la muerte, entraron las enfermedades, entró la pobreza. Y el castigo de Dios, de tal manera que hay tantos que van a perder la vida aquí y el alma en el infierno. El plan de Dios no era la pobreza para usted, para ninguno, para nadie. Cuando yo leo mi Biblia encuentro que en el cielo no hay pobreza. Allá no va a haber hospitales, ni cárceles, bueno, ustedes saben. Las cosas viejas habrán pasado y será el cielo. Ahí no hay enfermedades, ustedes saben. Por lo tanto, hay que entender que si hoy somos pobres es por culpa de la entrada del pecado en el mundo. Segundo, tenemos que entender que el dinero es necesario para nuestro bienestar. Usted lo sabe a eso. Todos en la vida, cada día tenemos que salir a trabajar para poder proveer a las necesidades de nuestros seres queridos que dependen de mis esfuerzos. Allí coloco una frase que no sé quién fue el necio que la escribió, que dice que el dinero no hace a la felicidad. Bueno, esto es un error gigante. ¿Qué queremos decir? Que el dinero es neutro, pero como dije anteriormente en la introducción, si usted no tiene para proveerle abrigo, medicina, comida a sus hijos, usted no va a ser un individuo que esté muy feliz. Más vale se va a preocupar. El dinero es neutro, lo podemos usar para bien o para mal, pero ciertamente que lo necesitamos para poder proveer las necesidades básicas. Y si podemos vivir un poco mejor en este mundo disfrutando de todo lo que Dios ha hecho, tanto mejor. Tercer concepto fundamental que quiero compartir con ustedes, y es que Dios quiere vernos prosperar. Ahora, ustedes y yo lo acabamos de leer. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. No, el plan de Dios no es que usted se ande arrastrando con ¿cómo les puedo decir? Para mí la pobreza es tremenda, queridos, porque te roba la dignidad. Cuando veo millares de nuestros compatriotas que hacen esas caravanas buscando entrar a Estados Unidos, digo, no los culpo. No los culpo que busquen un futuro mejor para sus seres queridos, porque la pobreza te roba la felicidad, no es una bendición. Demos gracias a los que vivimos en este país donde hay tanta abundancia y por lo tanto tantas cosas que en otros países no existen, aquí ya vienen por añadidura, diríamos, usando el lenguaje de la Biblia. Ahora, vamos a tener que definir lo que quiere decir Dios con que nos quiere ver prosperar. Porque hay muchos que venden un evangelio que es humo puro, como prometiéndote que si tú le das ciertas ofrendas a ciertos ministerios vas a ir a vivir a Beverly Hills, una de las ciudades más caras aquí de Los Ángeles. Bueno, eso no es cierto. Pero sí es cierto de que si amamos a Dios y seguimos su plan, vamos a prosperar financieramente. Además, quiero decirles que Dios promete hacer su parte. Está dispuesto usted a hacer la suya. En lo que vamos a aprender es que ustedes y yo trabajamos juntos con Dios. Y que por lo tanto, ustedes tienen que hacer su parte y yo tengo que hacer la mía. Ahora, si yo no estoy dispuesto a hacer mi parte, no soñemos con que Dios nos va a bendecir. Por ejemplo, ustedes y yo
tenemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, una afirmación que es fundamental en el tema de las riquezas. Cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bueno, tan básico como eso, ¿no? Hay seres humanos que parece que creen que Dios te salva y te va a plantar, te va a hacer una granja de árboles donde crecen billetes de $100 y tú te vas a ir a vivir a Hawái y allá te van a mandar. No, queridos, no funciona así. Dios me ha hecho a mí para que trabaje, para que produzca, y como consecuencia de ser un buen administrador de los bienes que Dios me da, al final del camino viene la provisión de Dios, día a día, para que tengamos para suplir todas las necesidades que se presentan. Es por eso que es fundamental entender estos conceptos, de que estamos hablando algo, de que Dios quiere hacer su parte. Dios tiene el propósito de prosperarnos, de hacer que nuestros esfuerzos fructifiquen. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Al igual que un granjero que prepara la tierra, siembra la semilla y después Dios manda la lluvia, así es el tema que estamos tratando hoy. Por lo tanto, déjenme decirles algunas verdades que ustedes y yo tenemos que llevar al corazón, que tenemos que aferrar. La primera de ellas, ¿cuál es? Y es que Dios es quien nos da la fuerza para hacer la riqueza. ¿Se va a acordar? Dios es el que nos da la fuerza para hacer la riqueza. ¿De dónde saqué esta idea? Deuteronomio 8:18 nos enseña. Moisés, hablando al pueblo de Israel, le dice: acuérdate del Señor tu Dios. Él, Jehová, es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto, etcétera, etcétera. Pero esa frase que he subrayado para ustedes en la pantalla es el fundamento de lo que estamos hablando. El ser humano que vive sin Dios es un arrogante, un ignorante, un necio. Dice: ¿yo qué le voy a dar a Dios si yo todo lo hice con mi fuerza? ¿En serio? Dios, digamos que es tan misericordioso y bondadoso, porque cuando nos ajusta el torniquete y nos manda una enfermedad, ¿cómo empezamos a soltar los billetes rápido, no? Miren, Dios es el que nos da este cuerpo hermoso, la salud, la fuerza para salir al trabajo y que al final del mes tengamos el cheque para pagar todas nuestras necesidades. Dios nos ajusta y todo nuestro vigor termina en la nada. Ustedes lo saben a eso. Por lo tanto, no olvidemos que si hoy estoy sano, yo debo seguir el plan de Dios conforme a las riquezas. Y lo otro que quiero agregar en relación a este tema es la verdad de Ageo 2:8. Ahí había una generación que se le había venido una crisis económica pavorosa. El pueblo de Israel estaba sufriendo y Dios le envió a este profeta para recordarles qué cosa. Que Dios les había tenido que cortar las bendiciones económicas por resultado de estar fuera de su voluntad en el tema de la adoración en el templo. Y les enseñó esta verdad que muchos parecen no conocer. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Queridos, ustedes y yo nos esforzamos, pero Dios decide si vamos a prosperar o no. ¿Cuánta plata voy a tener? La decide el Señor. Ustedes y yo nos salimos de la voluntad de Dios y Dios es muy creativo para enseñarnos que es Él el que controla la plata y el oro. Ahora déjenme decirles una advertencia que para mí es fundamental. En este país donde abunda tanta riqueza, muchos individuos son coronados con bienes materiales y no dan un centavo a nadie. Lo peor que le puede pasar a usted es que sea coronado con bienes materiales fuera de la bendición de Dios. Porque entonces el diablo lo habrá cegado para arruinarlo espiritualmente forever, para siempre. Por lo tanto, no olvidemos, Dios nos da la fuerza, todo el oro lo obtiene Él,
Y es Él con su bendición el que derrama todo lo que nosotros recibimos. Por lo tanto, el próximo paso es llevarlos a considerar qué enseñó Jesús sobre el tema del dinero. Y aquí entramos a un tema que es largo y podríamos hablar por mucho tiempo. Pero hay 3 lecciones que les quiero dejar de lo que Jesús nos enseñó. La primera es que el amor al dinero, disculpen un error ahí que cometí, el dinero, no el amor, puede ser un siervo bueno o un pésimo amo que nos destruya en el infierno. Esto es lo que les pongo allí en la pantalla. Fue el Señor que nos enseñó en Mateo 6:24. Nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Esa es la palabra griega original. Los griegos tenían la idea de que Mamón, un demonio, controlaba las finanzas. Tenían razón. El que vive sin Dios, las finanzas se las controla Mamón. Y los que vivimos con Dios queremos que sea Dios el que controle nuestra riqueza. Pero acá el Señor hace la polaridad, ¿se dan cuenta? No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Esto es real. Yo dediqué mi vida a servir a Dios y no he tenido tiempo para dedicarme a ganar plata. No se puede. Si me hubiera dedicado a ganar plata, hay que hacer un esfuerzo perseverante de décadas para llegar a ser millonarios. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esto está más que clarito. Ahora, Jesús nos advirtió del peligro del materialismo. Este es el mal con el que Satanás está arruinando a millones aquí en Norteamérica. Les muestro lo que el Señor nos dijo en aquella historia inolvidable de aquel rico que había prosperado y dijo: alma, tienes bienes para tantos años, come, huélgate, diviértete. Y entonces el Señor nos dijo que esa noche vinieron a pedirle el alma. Esa noche, no dentro de un año, esa noche. Y entonces nos dijo: tengan cuidado, cuídense de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, esta es la filosofía de Norteamérica donde vivo. Tanto tienes, tanto vales. Si vives en un buen barrio, si manejas un auto de cierto modelo, entonces eres digno de respeto. Si andás, allá te vas. Y sin embargo, acá el Señor nos advirtió: guarda con la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo de acumular cosas de las cuales ya tenemos más que suficiente. Este verso a mí me gustaría estamparlo con letras de oro en todos los palacios presidenciales en nuestro continente, donde la gente que suben para robar descaradamente haciéndose ricos, se roban billones de dólares. ¿Que dónde los piensan gastar? ¿En qué vida? Van a necesitar 50 vidas para gastar lo que se roban, y sin embargo, enceguecidos por el poder de los demonios a través de la avaricia, se roban y roban y roban. Guarda, dice Jesús. No te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana yo me encargo, va a traer su propio afán. Es por eso que ustedes y yo tenemos que comprender que realmente la avaricia es un enemigo peligrosísimo que te puede atrapar a ti y arruinar tu alma para siempre. No lo olvides. Jesús dijo que la avaricia es una forma de idolatría. Y esto es cierto, porque en última instancia, tantas personas tienen más confianza en el dinero que en el Dios vivo para ser nuestro proveedor. Es por eso que hay una verdad más que viene de la Biblia, y es la advertencia universal. Hace un rato les dije que el dinero es necesario. Sin el dinero no podemos vivir. El dinero es algo neutro. Podemos usarlo para bien, podemos usarlo para mal.
Podemos usarlo para mis fines o dejar que Él me esclavice. La advertencia universal es porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está. El amor al dinero hace que una persona, en lugar de confiar, de vivir sin preocupaciones, sabiendo que Dios va a hacer su parte, vive aplastado, sin esperanza, sin gozo, porque no ha entendido el plan de Dios. Hay mucho más para hablar en este punto, pero déjenme pasar a un próximo punto. Y es que debemos entender el plan de Dios para la prosperidad. Acá les doy una referencia, una de las más antiguas, en relación a la enseñanza que nos da la Biblia, cuando habla acerca del dinero. Esta es una historia extraña, porque tenemos tan pocos detalles. Abraham ha sido atacado, se llevaron todo, y Abraham forma un ejército, sale a buscar a los ladrones, los alcanza y recupera todo el botín. Y entonces encontramos que pasa por la primera mención que se hace de Jerusalén en la Biblia, era Salem entonces. Y de la nada aparece este Melquisedec, de quien leemos: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No había templo, no había tabernáculo. ¿Dónde se congregaba Melquisedec? ¿Cuál era su ministerio? No sabemos. Pero este hombre que representaba a Dios, dice, sacó pan y vino y lo bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Vean la bendición. Creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¡Qué lindo! Este sacerdote sabía cómo funcionaba la vida. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Léanlo junto conmigo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí no había Biblia. Hasta ahí no había ley. Hasta ahí nadie había dicho: Abraham, de todo lo que ganás tenés que darle el 10% a Dios. Instantáneamente algo le dijo a Abraham, la voz de Dios creo, que en este caso a Melquisedec tenía que entregarle el 10% de lo que había recibido como señal de agradecimiento, de fe. Y por lo tanto eso hizo Abraham. Y quiero decirles, ya que los tengo, que al ver todo esto, yo veo que Abraham, no sé con cuánto habrá salido de su casa en Ur de los Caldeos, pero cuando la historia termina, Abraham es un potentado. Lo mismo ocurrió con Isaac, con Jacob, y busquen ustedes los nombres que quieran. Dios siempre a los que fueron fieles agregó la bendición material. Por lo tanto, vamos a una promesa de Dios. Y es lo que Abraham nos ilustró con lo que acabamos de decir. Proverbios 3 nos recuerda: honra al Señor con tus riquezas, y noten bien, con los primeros frutos de tu cosecha, no con lo que te sobra, compañero de milicia. Así tus graneros se llenarán, qué linda traducción, a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Claro, para aquella sociedad agrícola donde el grano era fundamental para la elaboración del pan y donde, yo sé que este es un tema complicado, el vino era como la medicina que mataba a los parásitos, así los niños se desayunaban con vino diluido en agua, ya que no había cloro en aquel entonces. Le dice: mira, honra a Dios con tus bienes. Y dale lo primero tuyo, lo más valioso. De manera que esto se aplica en el día de hoy, como diciendo, bueno, el primero de mes que recibís el cheque, pagás la renta, pagás la cuota de la hipoteca, pagás la luz, y de la misma manera dale el 10% a Dios. No lo dejes a ver si te alcanza el cheque hasta fin de mes.
Esa es la mejor manera de ir a la pobreza. De la misma manera que pagas tus compromisos, antes que todos ellos, pagamos el compromiso que tenemos con Dios por la gratitud que le debemos por la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús, la cual no tiene precio en este lado de la eternidad y nunca lo tendrá. Es por eso que ustedes y yo devolvemos en gratitud, adoración, fe y financiamos el reino de Dios con nuestras ofrendas. Déjenme llevarlos un poquitito más y a recordar lo que leímos hace un ratito en 2 Corintios 9. ¿Cuál es el plan de Dios para la prosperidad? ¿Hay un plan así? Bueno, aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar varias cosas. Este párrafo es tan rico que necesitaría un tema entero para desglosarlo, para abrir toda la riqueza que tiene. Pero vean lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que nos recuerda. Recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia también cosechará. Esto es una ley de la vida. El granjero conoce esta ley. Sabe que si siembra un poquitito así de semillas, la cosecha que va a tener es de cierto tamaño. Pero que si siembra así de semillas, la cosecha va a ser infinitamente más grande. Parece mentira que muchos cristianos no han entendido este principio. Parece que no lo han leído nunca en la Biblia. Esto es trágico. Porque el Señor nos enseña por su palabra inspirada que ustedes y yo somos granjeros, que decidimos con nuestra actitud, nuestra fe y nuestra obediencia el tamaño de la cosecha económica que voy a tener más adelante. Yo sé que usted va a decir, bueno, primero que Dios me bendiga y después yo doy. No, Señor, de ninguna manera. Nuestras ofrendas a Dios son una señal de fe, de obediencia, de creer que Él es mi proveedor. A mí me llama la atención. Un día, un pastor amigo me decía, mira, Jorge, la mentira y el billete es lo último que sueltan los cristianos. Qué triste, ¿eh? Tenía razón. Definitivamente que sí. Tú todo lo que tienes viene de Dios, es de Dios. Y tú y yo somos mayordomos. Ese dinero que tú y yo manejamos no es nuestro, es del Señor. Por lo tanto, aquí el apóstol nos dice, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Lo vas a usar para que el reino de Dios sea establecido o te lo vas a guardar para vos y te lo vas a llevar a dónde? En la tumba no vas a necesitar dinero, hermano. Miren, si a usted este tema le desagrada es porque usted es un agarrado y un avaro y un malvado, que está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Dígame una cosa. La salvación, ¿por qué la recibimos? Por un acto de fe que se traduce en obediencia. Confiamos en el Señor, que por su muerte en la cruz tiene la capacidad de darnos perdón de pecados, adopción como hijos, herencia entre los santificados y una vida eterna en el cielo. Pero no tenemos fe para decirle al Señor, Señor, creo que tú no solamente moriste para salvarme de la ira de Dios y del poder del pecado, sino que también me prometes bendecirme en lo financiero y yo no creo en ti, Señor. Me temo que muchos cristianos van a tener un mal momento cuando el Señor con sus ojos de fuego los mire en el tribunal de Cristo. ¿No creen ustedes? Queridos, que el Señor me repruebe en ese día delante de Dios el Padre y de todos los ángeles por haber sido un agarrado. Bueno, eso va a ser un día de tristeza, ¿no creen? Yo no quiero eso para mí ni para usted. Por eso le estoy enseñando este tema, que es para su bendición. Es por eso que el Señor, que el apóstol agrega, ojo como dan. Tienen que dar con alegría, no por obligación. Era chico, era muy chiquito, no sé cuántos años habré tenido, pero nuestro pastor contó una historia verídica. Era la historia de alguien que el domingo fue a la iglesia y tenía la plata en los bolsillos. En una tenía un billete de $1
para ponerlo en la ofrenda, y en el otro un billete de $100 para luego del culto salir a hacer compras. Lo cierto es que cuando llegó el momento de la ofrenda, pasa la bolsa y se equivoca y mete el billete de 100. Y cuando termina el culto se da cuenta del error que ha cometido. Entonces se fue derecho a los diáconos que recogían la ofrenda y contaban el dinero. Y les dijo, miren, yo cometí un error. Iba a poner $1, pero puse 100. Y yo quiero que me devuelvan los $100 porque si no, no tengo comida para esta semana. Los diáconos dijeron, hermano, ¿cómo podemos saber que ese billete de 100 es de usted? No le podemos devolver ese dinero. Bueno, empezó a pelear, que no, que yo quise poner 1 y que puse 100 y que denme los 100 y manden a traer al pastor. Y el pastor lo escuchó y dijo lo mismo que los diáconos, hermano. ¿Cómo podemos saber que su billete de 100 es de suyo? No se puede. Entonces, viendo que estaba haciendo un papelón, este hermano dice, bueno, está bien, está todo bien. El Señor me va a bendecir por los $100 que le di. Y entonces el pastor, mirándolo, le dice, no, hermano, no se confunda. Si usted en su corazón dio por $1, el Señor lo va a bendecir por $1, no por 100. Dios ama a los dadores alegres. ¿Usted da la ofrenda con alegría? ¿Usted se goza que podemos ser parte del plan de Dios para el avance de su reino? ¿Qué mensaje elocuente que predican nuestras ofrendas? Es por eso que el plan de Dios es demos. Demos con abundancia, demos con alegría, demos con buena actitud. Porque ustedes y yo hemos recibido un regalo de precio incalculable que nunca podríamos comprar ni merecemos recibirlo. Por eso, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es lo que damos para el Señor? Nada en comparación a todo lo que hemos recibido. Por eso la promesa de Dios que leemos en este pasaje. Desea Dios nuestra prosperidad. Vean lo que dice la Biblia. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. Ahora, acá hay algo que vale la pena señalar. Dios promete prosperar a sus hijos, pero nunca promete hacerlos multimillonarios. Sí, por ahí hay cristianos que viven en Beverly Hills, en Malibú, donde viven todos los artistas, o en Montecito, donde vive el príncipe Harry de Inglaterra. Pero esas son las excepciones. Acá hay una verdad, y es que dice que de manera que tengan todo lo necesario. Dios quiere proveerte para que nunca te falte. Y eso que nunca te falte siempre va a ser más abundantemente de lo que te imaginas. Como les dije, Dios a mí no me ha llevado a vivir a Beverly Hills. Pero en todos los 40 años que hemos vivido en Norteamérica, el Señor nunca nos dejó faltar. Es por eso que el apóstol a los filipenses le dice, mi Dios, pues, suplirá toda necesidad de usted, conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. ¿Te está faltando plata para abrigo? El Señor te quiere proveer esa plata. ¿Te está faltando plata para medicina? El Señor te lo quiere proveer. El Señor sabe dónde estás, en qué zapatos estás caminando. El Señor es tu proveedor, es el que te dijo claramente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo me encargo del resto que viene por añadidura. ¡Qué tremenda el plan del Señor! Es por eso que en este día tenemos que preguntarnos, ¿Dios quiere prosperarnos? Absolutamente que sí. Está cargado de promesas que hoy no puedo leer, porque el tiempo no me lo permite. Pero si usted mira las series de sermones que yo he predicado, ahí está una serie sobre la mayordomía. Enseñé este tema con más detalles. Pero lo cierto es esto, que la bendición del Señor enriquece, no añade tristeza con ella. Dios quiere verle bien a usted. Pero si usted sigue aferrado a su ignorancia, a su ceguera y a su incredulidad, diciendo, acá me piden plata y no vuelvo más, el Señor se va a encargar de usted. Yo no quiero que eso le pase a nadie.
Un día, cuando estábamos en Vancouver, salí a visitar una familia que no voy a decir de qué país porque es feo. Pero me sacaron corriendo, me dice, usted de los que roban a la gente pidiéndoles ofrendas y el diezmo. Yo jamás voy a pisar una iglesia, soy ateo, soy zurdo. Ustedes son los embaucadores. Ajá. ¿Cuál no sería la sorpresa? Como 5 años más tarde me viene a buscar y me dice, pastor, necesito su ayuda. ¿Qué había pasado? Que este hombre que no le iba a dar un peso al Señor, su hijo terminó en prisión. Y los abogados le sacaron todo lo que no le quiso dar a Dios. Eso es lo que le pasa a todos los creyentes que son avaros. Hoy usted está bien, es joven, está en buena salud. Usted se ríe de Dios, nunca me va a alcanzar el mal. No juegues con el Dios Altísimo. Tus brazos no son suficientemente largos para boxear con Dios. Obedece al Señor más bien, presta atención y vive bajo su bendición. Lo cual me lleva a 2 desafíos contemporáneos. Erradiquemos la mentalidad de la pobreza. ¿Qué quiero decir? Que a lo largo de los años que he servido al Señor como pastor, tantas veces muchos hermanos dicen, yo soy muy pobre, no puedo dar nada. Eso es una mentira diabólica. No hay nadie que sea tan pobre que no tenga nada para dar. Jesús ilustró este principio con la historia de aquella viuda que dio 2 blancas y que de su pobreza dio todo para el Señor. Y estoy seguro que la viuda terminó mucho mejor que lo que empezó el día que dio la ofrenda. Mis hermanos, hay muchos que dicen, que los millonarios pongan la plata en la iglesia. No, lo peor que le puede pasar a una iglesia es tener un millonario adentro. Porque entonces todos los otros se excusan para no ofrendar. Mi hermano, la ofrenda es algo entre usted y el Señor. Y el Señor quiere bendecirle a usted por su obediencia y su fe. Por lo tanto, no importa cuán pobre sea usted, aunque ponga $1, para Dios es una ofrenda de olor agradable. Y es necesaria para el avance del reino. Es por eso que allí les pongo la historia. Después la leemos. Y lo primero que tengo que hacer entonces es comprender de que si yo voy a prosperar, tengo que eliminar la mentalidad de la pobreza. Lo segundo que les quiero, desafío que les quiero dar es, voy a coronar al Señor Jesús como el Señor de mis bienes materiales. Allí pongo 2 fotos en la pantalla. La primera es ese avión que ven ahí de la compañía United. Déjenme comentarles una historia muy interesante. Hace como 50 años atrás conocí a un buen chico que también era de Argentina. Nos hicimos muy amigos. Y para hacer la historia muy corta, este chico, en un momento de su vida se quedó sin trabajo, sin dinero, sin nada. No tenía ni para comer. Ahora era buen creyente. Y usted va a decir, ¿y entonces la promesa de Dios? Espere. Dios a veces nos hace pasar por pruebas para sacar la escoria del oro. El asunto es que no le quedaba nada. Y entonces dijo, Señor, voy a salir a un alley, a un pasillo donde estaban desechos industriales. Y encontró, no sé cómo decir en vuestro idioma, en Argentina se dice telgopor, styrofoam, ese material que es para aislamiento, para heladeras, y que él usaba en años anteriores para hacer carteles. Y en un container de basura encontró eso, un montonazo que alguien había tirado. Lo llevó a su casa, le dio forma, fabricó carteles, hizo las letras, las decoró. Y era el peor momento de la recesión del año 92. Los que tengan memoria saben lo que fueron esos días. Entonces él dice, voy a salir a ofrecer mis productos. Pero no voy a ir a las compañías chiquitas porque no tienen dónde caerse muertas. Voy a ir a las más grandes. Y logró una cita con una de las cadenas de tiendas más grandes del país. Pero antes de salir, hizo algo muy sabio. Fue a su pastor
y le dijo, mira, yo no te vengo a pedir nada. Estoy arruinado financieramente, pero no te vengo a pedir que me ayudes. Yo voy a salir a buscar trabajo y sí te pido que me bendigas con la bendición del Señor. Y el pastor lo hizo. Increíblemente fue recibido por una dama, creo que era JCPenney, y escuchando lo que él le traía para ofrecer, cuando llega al fin le dice, mire, le voy a dar una chance a usted. Estoy cansada que de la casa central nadie me manda nada. Así que, y fue el comienzo. Y le puse el avión de United, porque luego consiguió Continental Airlines, que más tarde se unió con United, y ese símbolo que ustedes ven en la cola del avión, lo diseñó él. Vea usted, qué historia tan interesante. Alguien que estaba arruinado, que no tenía nada, porque entendió que la bendición de Dios es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, y supo lo que tenía que hacer. Vean, cada vez que yo veo pasar los aviones de United, digo, bueno, ahí va mi compañero de milicia, mi amigo. Y uno dice, así es el Señor. El Señor prospera a sus hijos. Ese es su plan. Y la otra historia que tengo allí es la historia del señor Robert Leturdo. Yo tuve el privilegio de trabajar con su hijo mayor, que fue presidente en el colegio donde yo enseñé por 4 años. ¿Cuál era la historia del señor Leturdo? Bueno, que ese hombre que ustedes ven allí en el dibujo fue un brillante ingeniero. Si usted ha visto alguna vez una máquina Caterpillar, esa es la compañía que él fundó. Todas esas máquinas viales las diseñó este hombre, Robert. Era un brillante ingeniero. Y como consecuencia de utilizar los talentos que Dios le dio para Dios, Dios le mandó riquezas, pero billonadas. Y lo más notable es que este hombre supo muy bien que el dinero viene de Dios y que para Dios tiene que ser usado. Que Dios nos da para que demos más. Como leímos, Dios quiere que seamos generosos. Nos da para que bendigamos a otros. Y en ese libro, que es su biografía, los que los conocieron de cerca nos cuentan que llegó a vivir con el 10% y donaba el 90%. ¿Qué tal? ¿Qué le dice eso a usted? ¿Hay una lección que tenemos que aprender ahí? Alguien me va a decir, bueno, si yo tengo billones también. No se engañe. Si usted esa es su mentalidad, usted va a vivir pobre toda su vida bajo la maldición satánica. Dios nos ha llamado a un nuevo estilo de vida, queridos. Es por eso que el Señor Jesús nos enseñó. Den y se les dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Quién nos va a dar esto? El Señor. El que iba a comprar granos al mercado sabía lo que quería decir este versículo. Significa que te van a dar un cubo lleno de semillas y te las van a aplastar y te las van a apretar para que entre más y más y más hasta que rebalse. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Que para ti y para mí hay promesas que Dios va a hacer que son gloriosas. Depende de ti y de mí cuánto recibimos de todo lo que el Señor nos quiere dar. Por eso, ¿cómo comenzamos el tema? Diciendo, la bendición del Señor. La bendición de Jehová, que quiere decir el Dios fiel que ha entrado en un pacto contigo, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando el Señor bendice a sus hijos, llega la bendición de salvación de nuestra alma, salud para nuestro cuerpo, salud para nuestras finanzas, prosperidad, y nos dice, no añade tristeza con ella. El diablo nos ha hecho creer que si yo le doy mi vida a Dios voy a ser un amargado, un inútil, un inservible. Linda mentira. Con eso atrapado billones. Por el contrario, cuando ustedes y yo le damos la vida al Señor, Él se encarga de que estas promesas se hagan realidad.
en tu vida, en la mía, en la de todos. Y veo de que esta bendición pasa a todas las generaciones que vienen. Por lo tanto, en el día de hoy les quiero hacer la invitación. Dios quiere bendecirte. Dios quiere tu prosperidad. Yo te invito a que vuelvas a ver este tema, lo revises, lo repases, lo memorices, lo practiques y que la bendición de Dios, como la lluvia cae sobre los campos para que haya cosecha, venga sobre tu vida y puedas gozarte en tu Señor, sabiendo que es tu Salvador, poderoso, y tu proveedor como un Padre Celestial bueno que es, para que en todas las cosas tengas para dar y ser tú también un agente de bendición. Este es el poder de la bendición de Dios sobre mi vida, mis riquezas, y el próximo capítulo es sobre nuestra salud. Por lo tanto, les extiendo la invitación para el próximo estudio. Que el Señor les bendiga a todos en este día y muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.